Y a continuación vamos con nuestro segmento en la semana, donde hablaremos sobre cómo se desarrolló la oferta de compra de las deudas que realizó el gobierno salvadoreño para los bonos que vencen entre 2027 y 2034, que suma un total de 2.635 millones de dólares. Los tenedores de esos bonos ofrecieron vender al gobierno 388 millones de dólares, lo que representa el 14.7% del monto global. La invitación de recompra de bonos cerró el 18 de noviembre y permitirá a El Salvador un ahorro en el pago de intereses. Sería positivo que el gobierno pagara por adelantado 388 millones de dólares que debe y que tiene que pagar en el futuro, porque de aquí a cuando termine de pagar eso está pagando intereses. Sería positivo que lo pague por adelantado, aunque sea con más deuda, porque es cambiar una deuda por otra. Siempre que los intereses a que le presten para pagar esos 388 sean menores. Y las ofertas recibidas para la recompra por parte de los inversionistas fueron las siguientes, las ve en pantalla. De los bonos de 2027, con una deuda de un poco más de 387 millones, se ofrecieron vender 238.8, equivalente al 61.64%. Para 2029, de los 500 millones contemplados, ofrecieron 32 millones, 251 mil, es decir, 6.45%. De 2030, que contempla una deuda de 1.000 millones, ofrecieron alrededor de 81 millones, un 8.3%. Del 2032, de 500 millones de dólares, se ofrecieron 33.4 millones, un 6.68%. Y de los bonos de 2034, de más de 248 millones, mostraron interés de vender solamente 2.3 millones, es decir, 0.94%, menos del 1%. Cabe mencionar que esta es la tercera recompra de deuda que El Salvador hace este año. Y es que para esta última se aprobó la emisión de nueva deuda de títulos valores por la cantidad de 1.000 millones de dólares. Sin embargo, del total de 2.635 millones en deuda, solo se han ofertado, como mencionamos, 388 millones, por lo que la economista Julia Evelyn cuestiona en qué se va a utilizar los 612 millones restantes del préstamo de 1.000 millones de dólares. Ha tenido que emitir deuda, bonos a una tasa de interés del 9.65%, es decir, a una tasa de interés mayor que la tasa de interés de los bonos que piensa recomprar. Entonces es una operación absurda bajo el argumento de ahorrar en intereses para financiarse, para lograr financiamiento ante la crisis fiscal que enfrenta el gobierno de El Salvador y que se tiende a agudizar a finales del año cuando hay que pagar aguinaldos. Lo más probable es que esos 622 millones que quedan de excedente hayan sido el verdadero objetivo de esta recompra. De hecho, a la emisión de esta nueva deuda de 1.000 millones de dólares, la calificadora de riesgo Fitch Rating asignó una calificación de CCC+, que otorga a países con alto nivel de deuda o que atraviesan dificultades financieras, pero que tienen menor riesgo de impago. Esa deuda tiene vencimiento en 2054 y posee una tasa de interés del 9.65%. Estos fondos, como mencionamos, se destinarán a la recompra de deuda pendiente y a gastos presupuestarios. Sin embargo, la percepción de deuda o de impago de El Salvador ha mejorado en los últimos 2 años, aunque se ubica entre los 5 países con mayor riesgo en América Latina. Esta percepción surge tras el nuevo ranking elaborado por datos de JP Morgan de métrica del índice de bonos de mercados emergentes ENVI. En el ranking, hace 2 años estaba en segundo lugar con 3.500 puntos básicos y al cierre de este año bajó a 423. Son varias las razones que explican esta mejora. Definitivamente una noticia de que vaya a haber pronto un acuerdo con el Fondo Monetario es favorable para reducir el riesgo país. Y el precio de los bonos, a raíz de las recompras que se han anunciado, ha mejorado también, y eso se refleja en una reducción del riesgo país. Otra buena
forma de explicar el por qué estamos bajando es el aumento de la inversión extranjera directa, que si bien es cierto, es bastante corto, pero genera la percepción de que hay un clima de optimismo y eso permite que haya mayor capacidad de pago. Muy bien, ahora veamos la calificación de riesgo país en América Latina. De acuerdo a la calificadora JP Morgan, Venezuela lidera el ranking de la lista de riesgo de impago con 20.226 puntos. Le sigue Bolivia con 1.942. En tercer lugar está Ecuador con 1.322 puntos. Argentina, con una noble mejora en los últimos meses, se ubica como cuarto con un puntaje de 722 y El Salvador en quinto lugar con 423. Paraguay, Chile, Perú y Uruguay tienen los bonos más seguros de la región. Y esta reducción en el riesgo crediticio daría condiciones más favorables en El Salvador cuando coloca deuda en los mercados internacionales, señala el economista Carlos Acevedo. Podría salir a colocar bonos más o menos a un 8% de interés. Mientras que si hubiera salido a colocar cuando el riesgo país estaba en 35%, hubiera tenido que pagar como 37%. Definitivamente es una ayuda para el país. Porque además el riesgo país no solo afecta la tasa de interés a la que el gobierno se endeuda, sino también la tasa de interés de